hago esta retransmisión de la conferencia de prensa que hoy se ha realizado en la ciudad de Lima y ha sido transmitido en vivo por el canal del hermano Pavel Yachayhuasi. La conferencia de prensa ha estado dirigida por el doctor Wilfredo Robles y sus colegas que lo han acompañado en esta conferencia de prensa, a convocatoria del Comité por la Libertad y Restitución del presidente Pedro Castillo. Importante conferencia de prensa en lo que los abogados han disertado los temas técnicos y jurídicos, en donde han explicado con suma claridad el informe de la ONU que recién ha sido publicado hace 3 días, o 4 días, perdón. Un informe que desde el año pasado, desde noviembre, ya sabíamos que ese informe lo habían terminado, pero lo han tenido guardado, no sabemos por qué y quién es el que ha impedido que se haga la publicación, porque eso deberían hacerlo hace meses atrás, pero estaban esperando la última hora, como que para que ya no pueda hacer nada el presidente de la República, porque si hubiera sido publicado meses atrás, a estas alturas el presidente Pedro Castillo ya estuviera en la calle y hubiera ejercido sus derechos y estuviera en Palacio de Gobierno conforme manda la Constitución y las leyes. Pero no lo han hecho, seguramente por un cálculo político. Hoy lo han publicado ya hace 4 días y lo dejan en manos del presidente Balcázar. José María Balcázar ha dado ya una conferencia de prensa donde dice que no hay, la solicitud no reúne los requisitos, por lo tanto queda todavía en suspenso. Claro que sí, queda en suspenso, pero en sus manos está, si él quiere darle la libertad por gracia presidencial, lo puede hacer. Él tiene la prerrogativa. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Es porque se encuentra presionado por los grupos del poder y por la mala administración de justicia que seguramente tiene de dónde lo cojan. Hay que decirlo así con claridad, porque a él no le cuesta nada tomar la decisión como presidente de la República y liberarlo ya, pero parece que no lo va a hacer, según lo que le hemos escuchado dar una declaración en un canal de Exitosa, en el programa de Hablemos Claro, que es de Nicolás Lucar, ha dicho textualmente que no reúne las condiciones. Por eso tenemos que estar atentos y acá tiene que haber una fuerte presión de la población y también los abogados que tienen que moverse, porque el informe de la ONU no es cualquier cosa. Es un informe detallado, si bien es cierto, no han considerado los 4 puntos de la que habían informado la comisión encabezado por el doctor Wilfredo, pero son 2 puntos importantes en la que han considerado. Y dentro de esos puntos importantes está el número 1. Sí, amigos, el número 1 que dice defender los derechos humanos, los derechos constitucionales, y que eso no se ha respetado los derechos del presidente. Y el punto tercero que también ha sido considerado, que dice que promueve en el mundo el respeto a la igualdad de los derechos de las personas. Amigos, acá hay varias cosas que se tiene que plantear y se tiene que poner en mesa. La comisión de la ONU no es una comisión cualquiera. Y para los que de repente no saben qué es la ONU y qué funciones tienen, pues aquí voy a detallar
algunos puntos. Estoy un poco afónico, pero no quería pasar por desapercibido y quiero mencionar algo relacionado a esta organización. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es el único espacio en donde los países de todo el mundo debaten y aprueban sus temas juntos. Y si es así, pues entonces este informe que ha salido favorable para la libertad del presidente Castillo tiene que ser respetado. ¿Y por qué tiene que ser respetado? Porque el Perú forma parte de este organismo. La ONU se formó en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y el Perú es el 51 países dentro de esa organización, y es uno de los fundadores también. Eso debe conocer todas las autoridades y no mirar a un costado ni echarse para atrás. Esas disposiciones se tienen que respetar, se tienen que cumplir, porque no por algo está el Perú formando parte, no por algo las autoridades de esos años en la que se fundó la ONU han aplaudido, han avalado y han firmado sus documentos. Eso está vigente, no ha sido derogado, no ha sido anulado. El Perú sigue siendo parte de la ONU. Y por esa razón es que José María Balcázar, el presidente interino, tiene que obedecer. Aunque algunos dicen que simplemente es una opinión. Lo están diciendo muchos medios de comunicación, de la prensa chayotera, abogados que defienden al gran capital, que defienden a la mafia, a la corrupción, empresarios que también están opinando en grueso calibre, por supuesto, pero aquí le decimos que no puede ser simplemente una opinión, porque el documento no dice es una opinión. En todo caso diría, opinamos, dijeran así, ¿no? Opinamos que no se ha respetado sus derechos y por lo tanto lo deben liberar. Pero es una opinión. Pero acá no habla de opinión, acá dice que ordenan, sugieren o ordenan, dice, ¿no? La libertad del presidente Pedro Castillo porque se ha vulnerado todos sus derechos. Y han considerado los puntos más importantes, que es el punto número 1 dentro de su informe, que dice la defensa de los derechos humanos. Y en el punto 2, que dice que sancionan a los países que vulneran el derecho internacional. Sí, amigos, sobre esos dos puntos se refiere el informe de la Organización de las Naciones Unidas. Y que no es una organización cualquiera, no es poca cosa. Es el máximo organismo internacional en donde los ciento y tantos países que forman parte de ese organismo tienen que obedecer. Por eso que claramente dice que es el único espacio en que los países de todo el mundo debaten sus temas y lo aprueban en forma conjuntas. Este informe que ha salido, no ha salido solamente de una de dos personas. Este documento que ha salido, el informe de la ONU para que Balcázar libere al presidente Pedro Castillo y además se le reconozca el pago de indemnización por daños y perjuicios, es que este documento ha sido muy bien evaluado. Sí, amigos, aquí queda también en responsabilidad de los abogados
Y también parte del pueblo. Tenemos que presionar para que las autoridades cumplan con su función y acaten también las órdenes de los tratados internacionales. No se puede pasar por alto, amigos. Por eso que creo importante, a pesar de mi estado de salud, pero es importante también expresar lo que muchos peruanos desean escuchar y saber qué camino vamos a continuar. Desde este espacio quiero decirles que se está promoviendo grandes movilizaciones a nivel nacional. El sur, el norte, el centro y el oriente se están organizando. ¿Organizando para qué? No para ir a hacer vandalismo, no para ir a hacer un enfrentamiento con nadie, sino van a salir a reclamar sus derechos, porque los derechos han sido vulnerados. Todos nuestros derechos lo han pisoteado. Prueba de ello tenemos estas últimas elecciones, que ha sido todo un fraude descarado. Las autoridades de los órganos electorales dicen no hay pruebas, no hay sustento, por lo tanto sigue su camino. Camina lentamente, como si estuvieran caminando, mirando a un costado, que alguien no lo vea lo que hacen. Pero ya el pueblo ya se dio cuenta, pues, todas esas pruebas que están a la luz, eso queda grabado en la mente de mucha gente. Solamente los órganos electorales y los ayayeros, los corruptos y los mafiosos son los que no quieren ver ni escuchar. Pero el pueblo peruano lo tiene clara la agenda. Y es por eso que el 15 de este mes habrá una cruzada nacional en Lima. Sí, amigos, y se vienen las marchas, se vienen las movilizaciones. Eso ya no lo para nadie. Seguramente habrá represión, habrá persecución, y Dios quiera que no cometan la barrabasada que cometieron en el año 92 y 93. Esta vez tienen que estar los países garantes poniendo su mirada, porque aquí el pueblo no está loco para salir a las calles a reclamar. El pueblo va a salir otra vez y cuántas veces más hasta que esto se resuelva. ¿Qué piden? La nulidad de las elecciones de la primera y segunda vuelta, porque las pruebas están ahí en mesa, las pruebas están ahí en la OMPE, las pruebas están en el Jurado Nacional de Elecciones, el fraude que han hecho. ¿Qué más quieren? ¿Qué quieren esconder? Ya no. Ya. Despelléjense de una vez. Sacúdanse y entreguen el cargo. Porque si siguen en esta terquedad, el pueblo se va a sublevar cada vez más y aquí no lo para nadie. Por eso, amigos, queda ahora en manos de Balcázar la libertad del presidente Pedro Castillo. Si no lo hace, pues quedará grabado para la historia y para siempre. Un hombre que podía hacerlo no lo hizo. Pasará a poder de la justicia, que seguramente la justicia peruana tampoco lo va a resolver. Si confirman la sentencia de la que ha sido ya aplicada en primera instancia, pues el pueblo va a seguir en lucha, hermanos. Va a seguir en las calles. No sabemos qué puede pasar, pero si no hay solución a estos álgidos problemas, el Perú va a seguir
convulsionado y va a seguir la insurgencia nacional. Amigos, dicho esto, les dejo con ustedes para que compartan también y disfruten de esta importante conferencia de prensa que se ha realizado hoy en Lima. Sí, amigos, y desde este espacio, sin antes de pasar a retirarme, dejarles con ustedes el video, quiero felicitar al grupo de personas que han estado ahí constantemente luchando, así como tantos que estamos en las calles. Sí, amigos, la libertad, uno de los bastiones también de Pedro Castillo, aunque parezca mentira, pero aquí, desde aquel 7 de diciembre que lo enviaron a la cárcel, al día siguiente salimos a las calles y desde allí nos hemos mantenido siempre fuertes, decididos a seguir luchando y seguiremos, porque aquí se tiene que respetar nuestros derechos. Gracias, amigos, les dejo con ustedes este video. Muy buenas noches y compartan, disfruten, y si todavía no se han suscrito a este canal HB Noticias Perú en YouTube y en las demás plataformas como Facebook, Instagram y las demás, es HB Noticias. Suscríbanse y apóyenme con su poderoso like y también hagan sus comentarios, que es importante para conocer cuál es su opinión y ahí poder también compartir experiencias, porque mientras la vida nos falta mucho que aprender. Gracias, amigos, y les dejo con ustedes para que compartan este video. Se va a dirigir a nosotros. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a quienes, a los compatriotas que se encuentran presentes, a quienes están en la mesa, la licenciada Maritza, la licenciada Jame, al doctor Nicolás Fuentes Parodi, al congresista Pariona, que nos hace el honor de acompañarnos esta tarde, al compañero Jesús Pérez, diputado electo, y también a la prensa popular alternativa y a quienes de la prensa nacional han tenido la gentileza de estar en esta reunión. Bien, efectivamente, como ya lo han señalado, lo ha señalado mi colega Asdrúbal González, este procedimiento especial ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para que se reconozca jurídicamente que la detención del presidente Pedro Castillo fue un acto arbitrario, un acto contrario al derecho no solo interno, sino al derecho internacional de los derechos humanos. No fue o no se trata de un pronunciamiento de oficio de Naciones Unidas, como lo están desdibujando algunos operadores del fujimorismo y neofujimorismo en los medios que son parte también de su caja de resonancia. Sucede de que efectivamente con el esfuerzo colectivo de los hermanos y como parte de una estrategia de defensa a nivel internacional, este humilde servidor tuvo que concurrir a la ciudad de Ginebra con motivo de la celebración de la 137 sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí se presentó un informe sobre la situación del presidente Pedro Castillo y sobre la situación del pueblo peruano, pues luego de ser defenestrado el presidente Pedro Castillo,
obviamente de manera violenta, mediante un arresto, se impuso el nuevo régimen a sangre y fuego, un régimen a través del cual comenzó a gobernar el Congreso con el respaldo de la cúpula militar policial, y Congreso que ya sabemos que está controlado por el sector más derechista del país y que está capitaneado precisamente por la señora que está siendo reconocida como electa por los órganos electorales. Entonces, en esas circunstancias, habiéndose roto el Estado de Derecho en el Perú, se tenía que pensar en cómo defender la libertad y la presunción de inocencia del presidente Pedro Castillo ante órganos internacionales. Porque reitero, el caso del presidente Pedro Castillo nos demuestra una ruptura del Estado de Derecho en el Perú. O sea, no había ninguna puerta que se pudiera tocar. Todas las instituciones controladas, y esto responde a lo que ha dicho el día de ayer un periodista que ¿por qué desde el extranjero nos tienen que decir lo que tenemos que hacer? Pues, entonces le decimos para qué rompieron el Estado de Derecho y para qué desde sus tribunas aplaudieron esa ruptura del Estado de Derecho y celebraron, se sumaron, hicieron campaña y la siguen haciendo. Entonces es por eso que se acudió a esta 137 sesión y producto de esas discusiones donde expertos de las Naciones Unidas interrogaron incluso a funcionarios del Estado peruano que no supieron responder cómo usaron armas de guerra contra la población civil, cómo es que derribaron la Universidad de San Marcos, a los expertos. Entonces, producto de eso salió un informe del comité el 5 de abril del año 2024, una fecha bastante simbólica, ¿no?, para la historia contemporánea del Perú. Y ahí ya muestra su preocupación por el caso del presidente Pedro Castillo y condena también el uso de el exceso del uso de la fuerza para el control de multitudes. Y exhorta a que el Estado peruano investigue el uso de la ejecución extrajudicial. Pero luego de acudir a esta 137 sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, también concurrimos al grupo de trabajo para la detención arbitraria y ahí con los técnicos, a los técnicos de este grupo se les expuso la situación, se les alcanzó la documentación con la cual cotidianamente en el Perú se justifica en los medios la situación del presidente Pedro Castillo, y entonces finalmente se formalizó. En este inicio del procedimiento y luego a lo largo de todo este procedimiento fuimos efectivamente acompañados técnicamente y aconsejados técnicamente de manera constante por la Red Nacional de Derechos Humanos, que es la organización de defensa de derechos que encabeza mi colega Asdrúbal González, y a quien le reconocemos su magnífico aporte. Y obviamente también, como dijimos, llegamos por la colaboración solidaria de los maestros que se mantuvieron leales al presidente Pedro Castillo y por hermanos que no aceptaban el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo y que hicieron unas colectas, unas colaboraciones. En ese tema, tuvimos la concurrencia de las maestras, están acá presentes la profesora Jaime, la profesora Maritza. Y bueno, así se formalizó este procedimiento. No avanzó al inicio, ¿no? Hoy se quejan del grupo de trabajo, pero no, el grupo de trabajo nos ha demorado bastante. Y durante todo el 2023 estuvo paralizado el proceso, y por eso es que al año no se había movido nada al respecto, pese a que
intentábamos comunicarnos con el organismo, y por eso que cumplido un año, el presidente Pedro Castillo le posa una carta al secretario general de las Naciones Unidas y al Antonio Guterres y al alto comisionado para los derechos humanos Volker Turk, planteando, haciéndole saber que se había presentado este procedimiento por parte de sus abogados, de su abogada en este caso concreto, y que no se estaba atendiendo el tema. A las pocas semanas el grupo de trabajo se comunica con nosotros y se comienza a mover y nos pide más información. Hemos brindado la información, y la información no consiste simplemente en nuestro dicho, porque así lo están presentando, es que porque nosotros decimos, porque la fuente dice, nuestra información, nuestros informes han sido respaldados con las propias resoluciones de los juzgados, con las propias disposiciones de las fiscalías, ¿no? Simplemente usaron el sistema de justicia para linchar, para justiciar a Pedro Castillo. Entonces, esos han sido las pruebas que hemos presentado, es lo que los propios órganos de la Fiscalía y del sistema judicial han generado. Y con eso hemos probado suficientemente la arbitrariedad. Luego le corren traslado, lo emplazan al Estado peruano y el Estado peruano contesta en septiembre. Responde todo lo que están diciendo ahora, que era una situación de emergencia, en una situación de emergencia no existen derechos. Claro, un poco más nos van a decir, porque en una situación de emergencia se tortura, y también van a justificar las matanzas. En una situación de emergencia se mata, se les mete bala a la gente, les mete bala a los cholos, a los indios, todo eso. Bueno, 200 años de república, eso es, a cierto tiempo han hecho. Entonces, claro, en una situación de emergencia se viola derechos. Esa es la idea central de ellos, y es la que hoy día están volviendo a ensayar en los canales, no es nada nuevo. Entonces, ahora dicen, es un organismo sin importancia, es una opinión sin importancia, pero si era una opinión sin importancia, ¿por qué la Procuraduría, ya controlada por ellos, respondió? ¿Por qué hizo su descargo? Si no es importante. Hicieron sus descargos y lo hicieron una y otra vez, y nosotros volvimos a responder una y otra vez. Entonces ha habido un contradictorio, ha habido prácticamente un litigio a ese nivel, y el grupo de trabajo, contrastando ambas versiones, ha llegado a una conclusión. Nosotros planteamos cuatro premisas de la vulneración. Cuatro premisas. Una, porque no había ningún amparo legal para detenerlo. Dos, que era por el ejercicio de sus derechos. Tres, que violaba normas internacionales de derechos humanos. Y cuatro, que era por una situación de discriminación. De esas cuatro nos han amparado solo dos. La categoría 1 y la categoría 4, creo que es, o sea, por violación, porque no existía amparo legal para detenerlo. Y la cuarta, que se violaban las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en esas dos se ha amparado el grupo, no es que nos ha dado la razón en todo. Entonces, se han parado para determinarla, que ha habido una detención arbitraria porque no existía una norma. No existía una norma. Y tiene que existir norma preexistente. Pues no se puede detener porque sí, porque a ellos se les ocurre, porque un coronel, dicen, de seguridad del Estado, le ordenó, lo llamó por teléfono a la escolta y le dijo, deténlo. ¿No? Entonces, no se ha respetado el derecho a ser informado de las razones de la detención, no se ha respetado el derecho de defensa. A su acusado lo pusieron de abogado, no le permitieron acceder a un abogado de su libre elección. O sea, digamos, en eso ya el Perú ha roto todos los récords, no se ha visto en ninguna otra latitud, ¿no? Acá escuchamos muchos que hablan que en tal país se violan los derechos humanos, en tal otro país, pero en ningún país se ha visto que un detenido tenga como
como abogado a su coimputado. Eso no se ha visto. O sea, estaba prácticamente en la misma situación y lo pusieron de abogado, ¿no? Y bueno, ya lo demás es historia conocida, ¿no? Entonces, también lo llevan a una sede policial, precisamente para privarlo de su derecho a defenderse, incluso materialmente, ya que no contaba con abogado y el Congreso iba a decidir, dice, su vacancia. Después de detenerlo, tampoco lo llevaron allí para hacer sus descargos. Entonces se discute el tema de la inmunidad y dicen, no, él al pronunciar el discurso ya perdió automáticamente su inmunidad. Y entonces la presunción, ¿no?, la presunción de inocencia o la presunción de irresponsabilidad, ¿no?, porque, digamos, a un señor periodista me puede dar la impresión, y muchas veces algunos me han dado la impresión, de que transgreden su código de ética periodística, pero es mi impresión. Pero el hecho de que, no, desde ese momento ya transgrediste, ya no tienes derechos, ¿no? Se supone que tiene que haber un procedimiento y ahí se determinará si el periodista transgredió o no la ley. Pero ellos están diciendo, no necesitaba procesarse. Pedro Castillo perdió todos sus derechos, e incluso algunos citan al Tribunal Constitucional, dicen que el Tribunal Constitucional dijo que ya no tenía prerrogativas. Claro, el Tribunal Constitucional también ha dicho de que Pedro Castillo se convirtió en un enemigo del sistema democrático. Bueno, bastante se comenta en materia penal el derecho penal del enemigo. Este Tribunal Constitucional bueno, ha fundado el derecho constitucional del enemigo, porque así lo ha dicho textualmente, que Pedro Castillo se enemistó con el sistema, con el orden constitucional, y por lo tanto no puede pedir que se le trate, o sea, no tiene derechos. Entonces le aplicaron el derecho constitucional del enemigo. Y bueno, entonces, finalmente, es una gran satisfacción porque es el organismo formal, el primer organismo formal que ha reconocido esta arbitrariedad. Claro, el pueblo peruano ya lo sabe, ya lo conoce, que todo en contra de Pedro Castillo ha sido arbitrario, pero ya a nivel formal, los organismos de justicia, las instituciones en el Perú, estando tomadas, estando controladas por el sector golpista, obviamente no lo iban a reconocer. En algún momento lo reconocerán cuando retorne la democracia y cuando vuelvan a tener independencia los poderes del Estado. Pero entonces, en cuanto a organismos internacionales, es el primer organismo. Y sí hay instancias, porque algunos están diciendo, no es vinculante. Bueno, ¿a qué llaman vinculante? O sea, lo que están planteando es que tiene que haber una amenaza, una coerción, algo les va a pasar y si no, no cumplen. Porque lo que yo entiendo es de que es un desarrollo de la doctrina de los derechos humanos. O sea, el grupo de trabajo de las detenciones arbitrarias no es un grupito de amigos que se sientan a conversar porque no tienen nada que hacer. Son organismos generados por Naciones Unidas, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial se estableció pues una comunidad internacional y los países están subordinados a esta, salvo que también propongan salirse de Naciones Unidas, ¿no? De eso ya están saltando en un pie diciendo que se salen de la OEA. Entonces ahora esto será motivo para que algunos afiebrados digan que se salen de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, no me extrañaría, ¿no? Dentro de tantas barrabasadas que se escuchan, que vayan a querer salirse de las Naciones Unidas. Pero lo concreto es que esto es un desarrollo de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. No es cualquier cosa. Y, obviamente, existe un Estado de Derecho nacional y existe un Estado de Derecho internacional. Y las opiniones jurídicas de un organismo supranacional son control convencional. Están por encima del control de legalidad que hace un juez nativo o del control de constitucionalidad que hace un tribunal constitucional.
Y hay casos, y hay diversidad de casos que ha resuelto este grupo de trabajo. Ya tiene desde 1991, viene desarrollando toda esta doctrina y son los criterios que se han aplicado para resolver el caso. Entonces, finalmente, reiterar mi agradecimiento y también agradecer al presidente Pedro Castillo por haberse mantenido firme, ¿no? Pese a todos estos abusos que se cometen con él, pese al cautiverio. Y vamos a continuar en esta lucha por su libertad en el plano formal, creo que es un buen paso en ese sentido. Le tiene que haber ido al guía por parte del Estado peruano en el sentido de que han sido vencidos, y en todo caso tendría que pronunciarse el gobierno en el sentido de si va a acatar o no va a acatar las recomendaciones. O va a acatar las recomendaciones de Naciones Unidas a través de este grupo de trabajo, o va a acatar las recomendaciones de los que se están paseando por los sets de televisión, ¿no? Entonces, algunos que prácticamente son herejías, ¿no? En realidad, dicen que son juristas, pero en realidad están repitiendo consignas políticas mezcladas con alguna fraseología pública. Bueno, muchas gracias, y es lo que tenía que referir. Muchas gracias, doctor Wilfredo Robles. A continuación, para realizar un análisis no solamente del dictamen, sino para relatarnos cómo fue la elaboración del documento final que se presenta ante el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, le presentamos al abogado, al doctor Nicolás Enrique Fuentes Parodi, de la Red Nacional de Derechos Humanos, quien ahora nos explicará justamente el porqué de la contundencia del documento y el porqué del éxito del mismo. Adelante, doctor Nicolás. Bueno, primero que nada me gustaría saludar a la profesora Ariona, a la profesora Marisa, a la profesora Jame, ¿no? Que están en la mesa, al doctor Robles, ¿no? A la prensa alternativa, a la prensa nacional. A los diputados electos Jesús Pérez, acá, ¿no? Al senador Ramos Cuencas, ¿no? Senador Ramos Cuencas. Sí, correcto. Bueno, y también saludar a las víctimas, ¿no? Del régimen que empezó a correr en marcha a partir del 7 de diciembre de 2022. En especial, ¿no? A los recientes denunciados por la Procuraduría Especializada de Delitos del Orden Público, ¿no? Pues, ciertamente, nuestra organización ahorita está dándole el respaldo técnico a la dirigente social Lía Valderrama, ¿no? Por ejemplo. Y estamos abiertos a poder hacerlo con otras víctimas que también lo requieran. Bueno, de cara a la opinión del grupo de trabajo, me gustaría dar un poco de contexto institucional, ¿no? Para que un poco podamos dimensionar cuál es el valor jurídico, ¿no? Y digamos, cuál es el valor jurídico desde la perspectiva tanto nacional como internacional, ¿no? En principio, algo que tenemos que entender, y lo voy a poner de manera muy práctica, ¿no? El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas es un grupo de especialistas que integra el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál es la misión del Consejo de Derechos Humanos en el sistema universal, en el sistema de Naciones Unidas? Una muy parecida a la que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: promover la defensa de los derechos humanos, ¿no? En los países que integran el sistema. Es por eso que los dardos que se dirigieron en su momento contra la Comisión Interamericana, en este momento se dirigen en la misma intensidad contra, no solamente contra el grupo de detenciones arbitrarias, sino contra todos los grupos que integran el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos agrupa especialistas que se abocan a trabajar determinados derechos o determinadas violaciones sensibles de derechos humanos. Por ejemplo, independencia judicial,
por ejemplo, pueblos indígenas, por ejemplo, libertad de expresión. Aquí, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ha tenido bastante pronunciamiento en los últimos 3 años la relatoría sobre independencia judicial. Y la relatora ha recibido múltiples ataques, ¿no? De sectores, de los sectores que en este momento dominan, digamos que la institucionalidad peruana, ¿no? Correcto. Dicho esto, ¿no? El grupo que ha emitido una opinión sobre la situación de la detención del expresidente Pedro Castillo es un grupo especializado en la violación al derecho a no ser sujeto a una detención arbitraria, ¿correcto? Y para ello, ¿no? El grupo de detenciones arbitrarias cuenta, como más o menos explicaba ya el doctor Robles, con 5 premisas, a los que ellos denominan categorías, ¿no? Y claro, nosotros hemos trabajado, básicamente, la denuncia de la fuente, que en este caso ha sido titularizada por el doctor Robles, ha sido amparada en 2 categorías. La categoría 1, ¿no? Que refiere a que hay detención arbitraria cuando es manifiestamente invocar un fundamento jurídico que sustente una detención arbitraria, y la categoría 3, ¿no? Cuando la inobservancia total o parcial de las normas de derecho internacional relacionadas al juicio parcial son de tal forma que son manifiestamente arbitrarias, ¿no? Ahora, estas premisas, estas categorías, estas situaciones configuran una detención arbitraria, ¿no? Tienen conexión directa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, referido a libertades personales, artículo 14, relacionada a defensa, a derecho de defensa, a derecho a un juez imparcial, etcétera, ¿no? Y más o menos, yo creo que yo los invitaría a que puedan leer la opinión, pero ciertamente voy a darles un resumen rápido de más o menos en qué sentido ha ido la deliberación, ¿no? En estricto se ha pronunciado, ¿no? En relación, por ejemplo, a la falta de justificación de la detención arbitraria, ¿no? Ha sido una detención que no ha estado prevista en la ley, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque al señor presidente le correspondía el juicio de la prerrogativa del antejuicio político, y porque bajo la excusa de la flagrancia se lo ha detenido, ¿no? Ciertamente una de las cuestiones que concluye el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas es que no existe flagrancia prevista y regulada para jefes de Estado, ¿no? Consecuentemente, ¿no? Y que además, y consecuentemente, el juez natural para resolver la situación del presidente de la República, el presidente en funciones, era el Congreso de la República, porque aquí estaba previsto en el artículo 99.11. Ciertamente es falso lo que dicen muchos juristas de que no se ha analizado de manera descontextualizada tanto del ordenamiento jurídico de los hechos políticos nacionales, porque un grupo de derecho internacional, ya sea una corte, ya sea una comisión especializada, no aplica el derecho internacional en abstracto, lo aplica de cara a cómo es que el derecho interno ha interiorizado el derecho internacional. Entonces, evidentemente, ha analizado el artículo 99 de la Constitución, el artículo 100 de la Constitución, ¿no? Entonces, esa ha sido la conclusión. Ahora, esto lo vamos a conectar con el voto singular del magistrado Gutiérrez Tixe, que elaboró, pues, al momento de resolver el habeas corpus del señor Castillo, y él consideró que la flagrancia era de por sí una cuestión altamente discutible, altamente atípica, y que en todo caso, ¿no? Altamente discutible, altamente atípica, y en todo caso, por ser un acto de naturaleza política, debía ser juzgado en el fuero político. Y en todo caso, apelando, ¿no? Digamos, a una eventual situación de peligro de fuga, que es la que se le atribuye, bueno, ello también, de acuerdo a nuestra Constitución, debió haber sido previamente autorizado por una autoridad judicial. Ciertamente, y ya regresando a la categoría 1, otra de las cuestiones que opina este grupo especializado de Naciones Unidas es que no corresponde al fiscal de la nación, ¿no? Establecer si es que una persona debe ser detenida o no, porque lo ha dicho en repetidas ocasiones, el grupo de detenciones arbitrarias ha dicho en repetidas ocasiones que los fiscales no son autoridades judiciales. Eso de cara a la categoría 1, la categoría 1 que, como repito, está relacionada a, vamos a decir, una detención amparada en derecho en justificación legal. Ahora, ¿qué pasa en relación a las que se relacionan con juicios imparciales, ¿no? La categoría 3. ¿No? Aquí, por ejemplo, ha hecho una referencia directa
a la presunción de inocencia, ¿no? En este caso del detenido, del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál ha sido la situación que ha determinado? Que para ellos se le ha vulnerado la presunción de inocencia el hecho de que altos funcionarios opinen de manera adelantada, ¿no? Sobre su situación legal, ¿no? Ciertamente, una de ellas fue magistrada y después lo juzgó. Pero acá habría que contextualizar un poquito más, porque mucho se dice de que el grupo de detenciones arbitrarias opina desde la distancia, opina desde el desconocimiento legal, y yo hago recordar aquí a la comunidad nacional de que inmediatamente, el mismo 7 de diciembre de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional salió a decir que la asociación constitucional ya estaba solucionada con la asociación de mando de la señora Dina Boluarte, sabiendo de que esta era una controversia que eventualmente podía llegar a sus despachos. Y en todo caso, su pronunciamiento debía haber sido de manera jurisdiccional. Igual manera, si la memoria no me falla, en la conferencia de prensa que dio el Poder, que dio el Poder Judicial, los funcionarios, los magistrados supremos del Poder Judicial, si la memoria no me falla, alguien le atribuyó carácter delictivo, ¿no? Al discurso del 7 de diciembre de 2022 desarrollado por el expresidente Pedro Castillo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la presunción de inocencia? ¿Qué dice al respecto el grupo de detenciones arbitrarias? Que esta es una manera de ejercer presión política sobre quienes eventualmente van a resolver un caso, ¿correcto? Esta es una manera de hacer un condicionamiento político que invade de manera inaceptable, ¿no? Su ámbito de su ámbito de aplicación específica, ¿no? Ahora, no solamente se refiere al juez imparcial, no solamente se refiere, ¿no?, a los juzgadores, sino también se refiere a la defensa, ¿no? De hecho, hace, digamos, dos presiones en relación a la defensa. Primero, se le atribuye de manera forzada y de manera precipitada al momento un defensor público, ¿no? Y segundo, hace, entonces, lo cual es vulneratorio de su derecho a elegir un abogado de su confianza, ¿no? Un abogado de su elección, que está en el artículo 14 del pacto. El otro hecho vulneratorio está relacionado a lo que vino después, que ciertamente, ¿no?, creo que hay que decirlo, esta opinión también creo que reivindica no solamente al presidente, sino a su abogado, porque hace referencia al acoso y al acto de intimidación que sufrió el doctor Robles, al acoso mediático que sufrió el doctor Robles, con la finalidad que se aloje del caso. Y una de las cuestiones que concluye y analiza el grupo de detenciones arbitrarias es que, en la medida que se ejercen acciones para intimidar a los abogados de la defensa, se está obstaculizando la defensa, ¿no? Entonces, bueno, no quiero, digamos, ampliar en más cuestiones que yo invito a que lean, pero ahora yo quiero, digamos, analizar esta opinión de cara al derecho nacional, porque mucho se dice de que estas son opiniones extranjeras, y nosotros somos un país soberano, pero yo hago recordar, pues, a estos como todos juristas. Uno de ellos, dicho sea de paso, ha sido representante permanente de Naciones Unidas designado por el gobierno de Dina Boluarte, y además ha sido expresidente del Tribunal Constitucional. Yo hago recordar, ¿no?, que el derecho nacional, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución, los tratados internacionales conforman el derecho interno. De acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, las libertades y los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también se analiza en esa opinión, se analiza conforme a los pactos a los que Perú está suscrito, ¿correcto? Entonces, constitucionalmente nosotros estamos obligados a hacer una interpretación, pero tampoco es necesario, porque todas las vulneraciones recogidas en esta opinión, todas estas vulneraciones al artículo 9 y 14 están recogidas en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, y están recogidas en el artículo 139 de la Constitución. Entonces también se ha vulnerado el derecho nacional. Ciertamente, la controversia también ha venido por el lado, la controversia también viene por el lado de la celeridad, la emergencia, digamos, nacional, ¿no? Esta figura que se creó recién en la sentencia del presidente Pedro Castillo sobre el gobernante de jure y el gobernante de facto, ¿no? Que ha sido manejada de una manera bastante maliciosa, ¿no?
Yo recojo un poco las expresiones del doctor Robles al momento de referirse al derecho del enemigo, ¿no? Ciertamente el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre los regímenes de derecho del enemigo. Cuando se analizó en el año 2009, 2019, no me equivoco, precisamente el doctor García Toma integraba ese colegiado, cuando se analizó el decreto legislativo, la constitucional del decreto legislativo, que analizaba la proporcionalidad del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, no recuerdo bien, también se analizó la expresión enemigo. Y lo que concluyó era de que en un Estado de derecho, en un Estado social y democrático de derecho, no existen enemigos, existen derechos de civiles, con derechos y todos con obligaciones, con derechos y en condiciones de igualdad. Entonces, esta excepcionalidad es propia de un régimen de derecho constitucional del enemigo, de derecho penal del enemigo y derecho administrativo del enemigo, que contraviene la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, yo quiero cerrar, ¿no? También advirtiendo que estas invocaciones a la soberanía nacional, estas invocaciones a la soberanía nacional no solamente contradicen la propia doctrina del Tribunal Constitucional, sino que hay que decirlo, forman parte de un plan mayor. La detención del expresidente Pedro Castillo forma parte de un plan muchísimo mayor que se está completando, que es el plan de captura institucional, que ha comenzado con las leyes que recortan las posibilidades de que el Poder Ejecutivo plantee cuestión de confianza, que ha continuado al darle pues al Poder Legislativo un suprapoder, ¿no? Un criterio que se estableció al momento de resolver la ley de participación ciudadana, la ley que invocaba el referéndum, ¿no? la ley del referéndum, que es la reforma constitucional, que directamente no fue usada de sustento en el discurso del 7 de diciembre, pero que además ha tenido continuación. Ha tenido continuación, por ejemplo, en el conflicto competencial, ¿no? entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para señalar de que los actos políticos son actos no judicializables. Y con ese criterio el Poder Legislativo ha venido haciendo en estos últimos años lo que ha querido. Ciertamente también hay que recordar una cuestión. Estas alusiones a la soberanía nacional solamente se invocan cada vez que se promueve la impunidad, que se promueve la violación de derechos humanos. No tiene que ver, ¿no?, con la defensa del territorio nacional, no tiene que ver con la defensa, por ejemplo, de recursos naturales, no tiene que ver con la defensa de secretos militares, porque si no, no se utilizaría pues, tropas históricamente guerreristas, como son las de Estados Unidos, al territorio nacional. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que en estos momentos el pacto internacional es vinculante. Lo que opinan los expertos de Naciones Unidas, ¿no?, son tomadas en cuenta altamente por todas las cortes internacionales, por la Corte Interamericana, por la Corte de Justicia, por órganos cuasi jurisdiccionales, por ejemplo, como los comités que supervisan pactos, etc. Y Perú, ¿no? y ciertamente si Perú quiere ajustarse al derecho internacional y al derecho nacional, tendría que, ¿no?, tendría que tomar en cuenta esta opinión. Así que aquí la pregunta no es si es que este pacto es vinculante o no es vinculante. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, ¿no? El Estado peruano está dispuesto de hacer respetar los derechos fundamentales de las personas? ¿Está dispuesto a hacer respetar las libertades reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos? Yo creo que el debate va por ahí, ¿no? Y con esa reflexión de intervención. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, doctor Nicolás Enrique Fuentes Parodi. Bien, muchas gracias. Ok. Nosotros vamos a hacer una pregunta, no es un break, pero vamos a hacer una pregunta. ¿Para alguno de ustedes significa algo el número 1312? Muy bien. La maestra Alejandra, 1312 días preso. ¿Y por qué los maestros saben inmediatamente la respuesta? Porque desde el primer día lo están contando. ¿Qué más amor que el unirse los maestros para llevar adelante esta misión? Esta misión
no hubiera podido llegar hasta este punto si no hubiera sido por el apoyo incondicional de muchos amigos, dirigidos por la maestra Jami Yalina Guamani López, quien va a intervenir ahora. Es ella quien dirige el Comité por la Libertad y Restitución de Pedro Castillo, Región Lima. Adelante, maestra Jami. Muchas gracias. Gracias, compañera Marisa, doctor Robles, congresista Pariona, el doctor Nicolás Fuentes, ¿no? Compañera Marisa, a todos los periodistas que se han hecho presentes el día de hoy, tanto de la prensa alternativa, que les saludamos por su constante apoyo, a los otros periodistas también, gracias por la difusión, a todas las autoridades políticas que están presentes el día de hoy, desde el día 7 de diciembre de 2022, que estuvimos ese día, el día que nos dieron el golpe. En aquel entonces, bueno, quien les habla, soy la licenciada Jami Guamani López. Ese 7 de diciembre era la prefecta de Lima, una maestra humilde, como muchos maestros del Perú, amigos, colegas, compañeros de lucha del presidente Pedro Castillo, nuestro colega que hoy cumple 1312 días privado de su libertad. Y justamente, nosotros como maestros, como ex autoridades políticas, nos organizamos, no desde el 7 de diciembre, desde mucho antes. Siendo autoridades políticas, acá veo tener algunos excelentes gobernadores, nos organizábamos siempre para tratar de sostener el orden público y la paz social. Esa era nuestra función. Ahí tenemos también a uno de nuestros subprefectos importantes del distrito. Ahí quiero que te pongas de pie, Juancito. Juan Jaime, uno de los principales subprefectos que tenemos nosotros y que lideró nuestro Comité por la Libertad. Este Comité por la Libertad nació justamente después de que nuestro presidente lo llevaron a Barbadillo. Fue el primer comité que se formó en vista que no había en aquel entonces una agrupación que sostuviera la lucha. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, 2022, diciembre de 2022, la única forma de retener a las masas era a punta de bala y fusil. Ustedes recordarán, empezaron por Ayacucho, mataron a los niños, adolescentes, jóvenes, y en otras regiones del sur, Apurímac, Huancavelica, Puno. En el Perú no solamente era el sur, también se presentaron en algunas regiones del norte y Lima. Lima también hizo historia y también tuvieron sus víctimas. Ustedes recordarán, compañeros, y ahí estuvimos nosotros levantando nuestra bandera del Comité por la Libertad y Restitución. Daba miedo porque llamábamos a los compañeros y ahí respondía Lima Provincias Cañete. Quiero que por favor den palmas a las compañeras de Cañete que han venido el día de hoy y que han sostenido la lucha desde Cañete, a las compañeras de Barranca, a los compañeros de diferentes lugares, hasta de La Libertad, Trujillo, mandando sus aportes, viniendo a Lima a luchar. No teníamos miedo porque sabíamos que estábamos en el lado correcto de la historia, defender la democracia. Hemos estado en las calles, hemos visto la lucha, con miedo también a que nosotros seamos víctimas de esta represión brutal, porque hasta por llevar comida venía la represión, nos agarraban, nos gaseaban, nos golpeaban, nos detenían, como pasó con la compañera Marisa por llevar comida, la detuvieron y después apareció en la prensa como que era parte de una organización criminal por llevar alimento a los compañeros que estaban en la Plaza San Martín. Debo mencionar a muchos más, tengo más autoridades políticas que han llegado, por ejemplo, los compañeros de Lima Sur también, y nosotros nos organizamos en este comité. Sinceramente, créannos, nadie apostaba por nosotros, nadie daba ni un sol por nosotros. Me decían esos locos que están en la Plaza San Martín levantando su banderola. Estos locos siguen levantando, ya su presidente está preso, ya no va a salir. Así nos decían, nos querían desanimar, nos perseguían. Los ternas iban a nuestras casas y se ponían en las esquinas, en las tiendas, frente a nuestras casas para vigilarnos, pero no teníamos miedo. Seguíamos nosotros organizándonos porque sabíamos que nosotros
estábamos apoyando, estábamos luchando por hacer respetar ese voto, estábamos luchando por la verdadera democracia. No es todavía el 9 de diciembre, 2 días después, porque nuestro presidente, pasaban tantos abogados y muchos se tomaban fotos. No quiero mencionar nombres, porque a muchos se les caería de repente la imagen que tienen creada de algunos abogados. Pero muchos entraban solamente a tomarse fotos, como si Pedro Castillo era no sé, un trofeo. Pero nadie emitió un documento. Y nosotros con la lucha magisterial de 2017, que ya lo conocíamos al compañero Pedro, también conocimos al doctor Robles, porque fue uno de los pocos abogados que siempre defendía las causas justas. Por eso le conocemos como el abogado del pueblo. Y él se atrevió porque era un atrevimiento en aquel entonces luchar por la libertad del presidente, porque todo aquel que estaba del lado del presidente, ¿qué nos decían? ¿Cómo nos rotulaban? Perrucos, rojos, estos son los tucos, ¿sí o no? Pero fue el doctor Robles que se armó de valor y el 9 de diciembre del 2022, estando ya el compañero Pedro en Linares todavía antes de pasar a Barbadillo, ahí pudimos solicitarle que lo acepte como parte de su defensa. Y desde allí, desde ese entonces, 9 de diciembre de 2022 hasta el día de hoy, y gracias a este gran logro que nadie creía, se ha podido lograr. Se ha podido reconocer internacionalmente, ya se conoce el dictamen, la opinión 78, que no ha salido el día 6 de julio de este año. Esto ya se había dado entre el 10 y 14 de noviembre del 2025, del año pasado, y que el gobierno de la señora Boluarte, nosotros ya sabíamos, y les decíamos a muchos compañeros, entrábamos a muchas reuniones virtuales, pedía la palabra, no me daban la palabra, insistía, hasta hace poco, compañeros, ya va a salir el dictamen, hay que poner fuerza, hay que poner bastante empeño en ese dictamen, hay que insistir. Nadie creía, hasta que salió el 6 de julio, después de que muchos nos cerraron las puertas, ningún congresista nos apoyó, solamente el congresista Pariona, que nos abrió la puerta cuando trajimos a una delegación de España. Vinieron diputados de España a ver el tema de Pedro Castillo y cerraron las puertas del penal. Y muchos congresistas estuvieron detrás de ese sabotaje, porque desgraciadamente aquí todo se ve favores políticos. Todo se ve la tendencia política. ¿Qué partido lo hace? Ese es. Y nadie pensaba en lo que estaba viviendo el presidente, ¿no? En ese encarcelamiento. A nadie le interesa eso, solamente quién lo logra. Pero ahí nosotros como hormiguitas trabajando con esta Pariona, desde ya le agradezco, porque ese día que vinieron el diputado Enríquez de España y Ominami de Chile, dos personas, Enrique Santiago de España, el diputado, y Marco Ominami de Chile. Miren, traer a estos grandes personajes que defienden los derechos, diputados de izquierda en España y el otro de Chile, nos escucharon y vinieron. ¿Ustedes se imaginan qué es traer y tenerlos aquí unos días para maestros que somos personas que las justas estamos con nuestros bolsillos? Era un reto, pero nadie nos apoyó. El congresista sí nos pudo apoyar en aquel entonces para hacer las gestiones, pero ni así lograron entrevistarse con el presidente Castillo. Luego vinieron los viajes que hicimos a Ginebra. Primero fue Zelanda, Argentina, donde algunos, que hoy también están muy cerca del presidente, fueron a decir allá en Argentina que Pedro Castillo había dado un golpe. Increíble, tampoco voy a decir nombres. Pero después vino el viaje a Ginebra, ahí fue donde el doctor Robles pudo ingresar ese documento a las Naciones Unidas con el apoyo del doctor Asdrúbal González de España, que muchos no lo conocen, pero que él ha sido la pieza principal, el artífice de todo ese logro. No hay otro. Aquí no hay ningún abogado extranjero, fueron ellos, y hay que aclararlo. Fueron los únicos que metieron documentos concretos, reales, objetivos. Los demás solamente fueron fotos. Fue un tema mediático, aunque algunos dicen lo mediático ayuda. No, señores, los documentos. Este dictamen 78 es un documento real, oficial, que el Perú, que el Estado peruano, que los congresistas de la derecha no lo quieren reconocer,
pues van a tener que nuevamente hacer su curso, ¿no? Los que han estudiado Derecho, porque esto no viene de cualquier organización, viene del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. No es cualquier, pues, equipo de trabajo, es otro nivel. Y acá los peruanos queremos desestimar esa opinión. Miren, hacia ese punto llega nuestra, como dicen, nuestra ignorancia, ¿no? Nuestra ignorancia a veces es atrevida con estas organizaciones. Entonces, compañeros, lo que yo quiero darles a conocer es ese trabajo que hicieron el Comité por la Libertad, que está formado no solamente por maestros, está formado también por ex autoridades políticas, está formado también por obreros, está formado también por enfermeros, por psicólogos, por contadores, por personas que siempre confiaron en nosotros, por bodegueros, por ambulantes. Ellos confiaron en conocer, no, porque estos trabajos tienen que ser así, discretos. Ahí está el resultado, compañeros. Y realmente ha sido una lucha muy larga, una lucha muy ardua. Son más de 3 años que hemos estado bregando. Sabíamos que era una lucha de largo aliento, sabíamos que nos van a atacar, seguramente ahora con más razón, van a venir los ataques, pero ahí está el resultado, compañeros. Lo que sí yo les pido es que respeten la autoría, que difundan la autoría. Eso es hacer justicia también para estos abogados que han trabajado ad honorem, porque nadie les ha dado un sol de pago. Solamente pudimos lograr cubrir pasajes, estadía, una botella, un lugar donde puedan descansar, pero no hemos podido pagarles porque no teníamos esa capacidad. Qué diferente hubiese sido si todos nos hubiéramos unido para poder darles siquiera, aunque sea un pago, pero no se pudo. Entonces, esta semana que lo visité también el presidente Pedro Castillo, quien es mi colega, mi compañero de lucha, hemos caminado desde el 2017 en la lucha magisterial, y como ex secretaria también del SUTE 13 sector, de Villa María del Triunfo y Villa Salvador, porque soy de Lima Sur, conversaba con el presidente y le dije, Pedro, ya salió el dictamen, él no lo creía todavía. ¿Sabes cuántos días ya tienes aquí encerrado? Ya había perdido la cuenta. Me dijo, compañera, ¿cuántos días tengo? Tienes 1.308 días encerrado. Y tus compañeros, colegas, maestros, lo sabemos. Porque día a día hemos estado al pendiente de tu lucha, de tu causa. Y porque sabemos el dolor que está pasando tu familia. Por eso nosotros seguíamos y seguimos. Y vamos a seguir en esta brega. Ahora que están aquí los nuevos diputados, y tengo el gusto recién de conocerlos, espero que nos abran las puertas, señores diputados, porque hay mucho trabajo por hacer. Se requiere de mucha logística. Hoy que hay una bancada castillista, se requiere que ahora los abogados, los diputados y senadores, ahora sí se fajen por la lucha del pueblo. Por eso que han llegado ustedes, por el favor del pueblo. Ahora sí, no pueden haber abogados que vengan y que tengan que viajar en taxis exponiéndolos sus vidas, abogados extranjeros. No pudimos traer al doctor Asdrúbal, que él ha sido el cerebro de todo esto. Qué pena que a través de una computadora, ni siquiera con un proyector para que lo puedan conocer. Pero este señor, este doctor venezolano que radica en Madrid, España, y que es el director de la Red Internacional de Derechos Humanos, él que ha sido nuestro contacto en las Naciones Unidas. Y gracias a él, nuestro estimado doctor Robles, el abogado del pueblo, la doctora Marisa, el doctor Nicolás Fuentes, y todos los que se sumaron en esta lucha legal, se ha logrado el objetivo. Sí se pudo, compañero Pérez, que nos está viendo, sí se pudo. Gracias, compañeros, gracias a todos los que han venido, y un abrazo grande para todos. Muchas gracias, colega Jami. Es de personas honorables y bien criaditas, como decimos los maestros, ser reconocido y también ser agradecido. Nosotros agradecemos a los aquí presentes de prensa,
Por favor, si me olvido de alguno, me pasa un papelito y luego lo decimos, porque no es bueno olvidarnos de los nombres, se pueden resentir, no queremos que se resientan. Maribel Figueroa de Panorama, Edgar Esquivel Paira, Enet Parra de Atos Pueblo, Soberón Guevara de Subtecos, quien nos está prestando todavía nos está prestando la señal para que salgamos a nivel internacional, Juan Soria de Externado Perú, Elvis Cairo de la República, Leandra Condori de Frenadec, Ramiro Angulo de Telesur, Jesús Pérez, y bendito sea esta letra, no le entiendo el medio, no le entiendo muy bien el medio, de Externado también, ¿no? Bueno, y José Luis Manrique, por supuesto, de nuestra red, de todos los medios de provincia, nuestro querido José Luis Manrique. También sería bueno que ustedes sepan que en esa misión internacional, para que les ponga un ejemplo de cómo trabajábamos, la red, bueno, nosotros al interior les doy quizá una primicia. Al interior, nosotros le pusimos a nuestra misión, era allá, y Jorge Madeo, de Panamericana TV. Madico, esta letra, un strip, ya Madico, de Panamericana Televisión. Bueno, nuestra misión era Misión Alondra. Ustedes dirán, ¿no? ¿Y por qué? Porque eran los días que Alondra pasaba sin papá. Larga sería la explicación, somos maestros al fin. Al interior le decíamos así al nombre, sin embargo, por supuesto, reconocemos que es misión internacional, la misión Ginebra, la misión Buenos Aires con la misión de CELAC cuando fue el doctor Robles, y así iban teniendo diferentes nombres las misiones, ¿no? Pero al interior así le llamábamos. Pero también sería bueno que ustedes comprendan que, por ejemplo, nosotros no teníamos cómo movilizar en ese momento a jóvenes que estaban viniendo de ICA, de expansión urbana, jóvenes que habían estado 9 meses, 10 días presos. Eso significa 276 días, si es que ustedes los pueden contar. ¿Y por qué los tomamos en cuenta así con los días, como les decía? Porque su madre contaba los días y las maestras también lo contábamos. Fue el abogado del pueblo, el doctor Robles, quien nos lleva libre, pero teníamos que traerlos acá. Pudimos, sí, al final traerlos, pero tenemos también que agradecer. Marco Torres ha venido. Marco, con su camioneta, los sube a todos, los lleva, los trae, les da de almorzar y los vuelve a dejar. Entonces también nosotros tenemos que reconocer a estos peruanos valientes que siempre de manera voluntaria han estado. También tenemos nosotros aquí a Antonia y a toda la red, una lideresa, a toda la red que movilizaba de luchadores para justamente buscar defensores, daba la alerta. Acá está nuestro querido Isaías, desde el primer momento ha vivido al frente de Barbadillo y no lo suelta ya, yo no sé acá cómo hace con su familia, que todavía no lo deja. Y acababa de ver ingresar Javier Montoya, por favor, puedes pararte, de la maquinaria Pedro Castillo, quien también nos consigue financiar, ayudar con el financiamiento a la misión de Ginebra del año 2025. Entonces nosotros acá contamos, y muchos otros más. ¿Y por qué se les dice esto, señores periodistas? Se les dice esto porque si tuviéramos que mencionar nombre por nombre, padrecito, ¿cómo está a nuestro padre? Si nosotros tuviéramos que mencionar nombre por nombre, demoraríamos muchas horas, porque sí lo dice en el tuit, bueno, en X, lo dice en el comunicado del presidente Castillo. Ha sido la lucha no de uno, no de cientos, no de miles, ha sido de millones, porque el que no podía quizá alcanzar o conocer en nuestras andanzas, porque teníamos que mantener la reserva, nos apoyaban con sus oraciones, nos apoyaban con su aliento, por el WhatsApp, nos daban empuje. Y otros también, desde la humildad del pobre, hemos podido juntar todo lo que se ha tenido que gastar para esto, un dinero limpio, y que se ha dado cuentas de manera transparentísima, también en reuniones virtuales, debido a que también habían compañeros de regiones. Entonces, luego de esto, quisiéramos nosotros dar pase a las preguntas. Sería también una descortesía de nuestra parte. Tenemos un senador ya electo, ya con sus credenciales, y tenemos un diputado. Quisiéramos nosotros también dar un ejemplo de cortesía, porque también así como ellos nos van a recibir, porque nos van a recibir, no nos van a cerrar las puertas ni nos van a cambiar el teléfono, quisiéramos darle espacio a que hagan los saludos correspondientes. Iniciamos con el senador por Apurímac, Andrés Ramos Wilcas. Adelante con su saludo. Gracias, señora Penagosa.
Primero permítanme saludar al abogado del pueblo, doctor Ricardo Robles, abogado Pedro Castor Robles, mi colega, mi hermano, quien también es profesor, maestro, muy amigo de Pedro. Saludar a Nicolás Enrique Pavade, que tengo la oportunidad de conocerlo de cerca. Muchas gracias por todo lo que usted también brinda ese asesoramiento. Vamos a saludar a mi colega maestra y, cómo no, a cada uno de ustedes presentes en esta conferencia de prensa local, internacional, prensa alternativa, y a mis queridos hermanos que desde Barbadillo nos hemos trasladado a este local y allí valientemente hemos agitado en la puerta del penal pidiendo la libertad de nuestro presidente Pedro Castor Robles. Si alguien no es seguro de su cuerpo, quien les habla no necesita estudiar, leer fragmentos, documentos. Lo hemos vivido en vida. Yo quiero saludar en todo caso desde aquí a la Organización de Naciones Unidas por esa declaración, por ese documento en el cual señalan fue arbitraje la detención y el encarcelamiento de nuestro presidente. ¿Cómo no vamos a reconocer a ese organismo? Y que inmediatamente también piden su libertad, la indemnización, pues no solamente el afectado en este golpe es nuestro presidente constitucional. Somos cientos, somos decenas de muertos. Empezó en Apurima, en mi tierra, yo soy de la nación Chanca. Y por si acaso ustedes han escuchado el nombre de Andrés Sabelino, he nacido el mismo día. Seguro de estrategia la tengo. Porque sabemos también cómo hemos llegado acá. Allí no solo hay 8 muertos, están heridos, están en silla de ruedas, diario lloran, sin caminar, padres de familia que no pueden dar atención a su familia. Y muchos lloran, heridos están. Y como no, en Juliaca, Puno y en cada una de las regiones. Y acá hoy día he visto a un hermano, allá está el trío atrás, su hermano abaleado, murió. Seguramente nos están escuchando la prensa internacional. Para el Perú esto es una vergüenza. Yo como maestro educo, empezando el respeto a la dignidad de la persona, la familia, la sociedad. ¿Y qué es lo que vemos aquí en nuestro pueblo, en Perú? Es una atrocidad. Yo decía, no necesito leerme, yo felicito a cada uno de los que han expuesto, ya lo han expuesto, todas las legalidades constitucionalmente, todas las medidas, todos los hechos ilegales y anticonstitucionales, y debe ser una vergüenza nuestro Congreso para el exterior, debe ser una vergüenza nuestros poderes del Estado, que no hacen respetar la ley. ¿Cómo es posible que un Estado democrático, los poderes, tengan archivado, por ejemplo, el caso de los 70, 80 hermanos asesinados, carpetas fiscales archivados? Esto es una vergüenza para el mundo. ¿Cuándo va a haber justicia? Y por eso nosotros habíamos apostado por el partido Juntos por el Perú, porque proponía justicia, porque proponía cambio, porque se apostaba, por ejemplo, por una inversión de prioridad para la educación. Los maestros sabemos que si un país no invierte en la educación,
Pasarán cientos de años, vamos a seguir pobres, pero que sea una educación científica y tecnológica, de investigación. Digo esto porque también soy maestro. Gracias, doctor. Muchas gracias a cada uno de ustedes de la prensa. Lo único, conociendo la resolución de la ONU, lo que quiero es dirigirme al presidente de la República, a José María Valcárcel, que tome en cuenta esta exhortación de que a nuestro presidente constitucional dé gracia presidencial, dé libertad, porque de lo contrario seguirá la herida y seguirá el pueblo convulsionado. No habrá paz y no le vamos a gobernar desde acá. Gobierno, este exhorto al nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica de demostrar, de hacer justicia con los peruanos, si espera de un país en paz. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes de la prensa.